Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana retomamos nuestro estudio, nuestros devocionales basados en el libro de los Salmos. El salmo que vamos a compartir en este día es el Salmo número 106. Como hemos estado aprendiendo a lo largo de los devocionales, el libro de los Salmos en su totalidad se divide en 5 partes o en 5 libros a su vez. El Salmo 106 marca el límite del libro número 4. Y entonces nos preparamos ya para hacer el cierre de este libro número 4 y en la expectativa de comenzar próximamente con el libro número 5 del libro de los Salmos, que comienza precisamente con el Salmo 107 al Salmo 150. Pero deteniéndonos en la lectura del Salmo 106, mi consejo para este día es, antes de continuar con el devocional, es detenernos un poquito, orar y leerlo. Es extenso, son 48 versículos, pero cuando uno va avanzando en la lectura de los mismos, nos damos cuenta de que era necesaria esta extensión en la escritura para comprender el propósito por el cual el salmista escribió así, de esta manera. Entonces, nos detenemos un minuto para orar y para leer el Salmo número 106. Muy bien, habiendo hecho esta pausa, ya estamos listos, estamos preparados para obtener alguna enseñanza de este precioso Salmo. Lo primero que tenemos que comprender es quién es el autor. La mayoría de los comentaristas dicen que el Salmo 106 fue escrito durante el cautiverio babilónico, citando precisamente el versículo 47. Claro, el versículo 47 nos habla de una posibilidad cierta de un pueblo siendo llevado por otros pueblos. Dice el versículo 47 de este salmo: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre y para que nos gloriemos en tus alabanzas. Pareciera que aquel que escribe está clamando desde el exilio a aquel Dios tan grande que permitió este mal y le está rogando por esta misericordia necesaria, pero también por la acción para volver al pueblo del cual habían salido. Pero el primero y los dos últimos versículos de Salmo se encuentra también en el cántico sagrado que David entregó a Asaf cuando el arca fue llevada a Jerusalén. En Primera Crónicas capítulo 16, versículo 34 al 36. Y el versículo 47 de este salmo aparece en Primera Crónicas 16, 35. Por lo tanto, es mucho más probable que el salmo entero haya sido escrito por David, quien muchas veces habló proféticamente mencionando el versículo 47 del Salmo 106. Aunque parece un poco un trabalenguas, pero son pequeñas pistas que la misma escritura nos da para poder determinar, en mayor o menor grado, el autor de este salmo. Por lo tanto, podemos comprender o entender que este salmo fue escrito precisamente por David. Interesante es notar que este salmo comienza como terminó precisamente el salmo anterior. El Salmo 105 termina con esta expresión, aleluya, y el Salmo 106 comienza con esta expresión, aleluya. El Salmo 105 da alabanza por los muchos dones y bendiciones de Dios para Israel. Pero este salmo alaba la gran misericordia de Dios para con un Israel a menudo rebelde e ingrato. Hay un sentido de súplica en esta frase, como si el salmista estuviera desesperado por obtener una mayor gratitud de sí mismo y del pueblo de Dios, especialmente a la luz de su bondad. Y es que la nota clave del Salmo 105 es recuerden sus maravillas. Pero la nota clave del Salmo 106 es
olvidaron sus maravillas. Entonces, cuando uno va a los primeros versículos y a los últimos versículos de este salmo, nos encontramos con esta expresión: aleluya, alabado sea el Señor. El espacio entre estas dos exclamaciones del versículo 1 y del versículo 48 está lleno de tristes detalles del pecado de Israel y la extraordinaria paciencia que Dios tuvo para con ellos. Y la verdad que hacemos bien en bendecir al Señor, tanto al comienzo como al final de nuestra meditación, cuando el pecado y la gracia son los temas. Al estudiar este salmo, lo primero que tenemos que hacer es considerarnos a nosotros mismos. Y en esta comparación con el antiguo pueblo del Señor, el pueblo de Israel, vemos que nosotros también muchas veces hemos tenido las mismas actitudes y provocaciones hacia Dios. Pero al mismo tiempo nos detenemos para admirar su infinita paciencia y por lo tanto debemos adorarlo de la misma manera en que el salmista lo hizo. Entonces, si hay una oración que podemos hacer en este día es rogar que el Espíritu Santo de Dios santifique este tiempo en donde la Escritura sin duda será como un espejo en el cual miraremos nuestro rostro, porque muchas veces la historia del pueblo de Israel ha sido nuestra propia historia, ha sido mi propia historia. Tres cosas podemos tomar como referencia a lo largo de este salmo. En primer lugar, el carácter de Dios. Dicen los versículos 1 al 5, aleluya, alabada al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En estos 5 versículos iniciales encontramos una manifestación clara del carácter de Dios. La esencia de Dios en este salmo se manifiesta en el hecho de que Él es intrínsecamente bueno. Y la expresión práctica de este atributo, su bondad, es su misericordia. Y se manifiesta permanentemente hacia un pueblo experto en rebelarse. Cuando uno contempla la historia del pueblo de Israel, no puede menos que asombrarse por la manera en que Dios los trató con bondad y misericordia. Muchas veces tuvo que ser con dureza, pero nunca con el extremo de la ira con que ellos se lo merecían. Un escritor dice que de modo esencial, único y original, comunica y difunde su bondad, porque Dios es el autor de todo bien y de ningún mal. Es misericordioso y clemente e inclinado a perdonar. Este es el carácter de Dios. Lo segundo que podemos encontrar de los versículos 6 al 39 es la clemencia, la misericordia de Dios. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad, una confesión total y completa de lo que el pueblo hizo en contra de Dios. Cuando uno piensa en la forma en que el pueblo de Israel se opuso a Dios, nos podríamos poner a hacer un detalle extenso de nuestras propias rebeldías. El relato del Salmo 106 incluye por lo menos 7 ocasiones históricas de rebeldía. Pero no obstante, detrás de todo ello se puede observar la mano de misericordia de Dios. El salmista nos dice que ellos fueron desconfiados. Versículos 6 al 12. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. También nos dice que fueron desagradecidos. Versículos 13 al 18. Bien pronto olvidaron sus obras. En tercer lugar dice que fueron desobedientes. Versículo 19 al 23. Hicieron becerro en Horeb, olvidaron al Dios de su salvación. En cuarto lugar dice que ellos fueron despreciativos. Versículos 24 al 27. Aborrecieron la tierra deseable. En quinto lugar fueron desenfrenados. Versículo 28 al 31. Se unieron a sí mismos en Baal Peor y provocaron la ira de Dios con sus obras. En sexto lugar fueron débiles. Versículos 32
al 33. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Y en séptimo lugar, fueron descuidados. Versículos 34 al 39. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Por lo tanto, cuando uno hace el repaso en el Salmo 106 de la historia del pueblo de Israel, nos encontramos con cada una de estas situaciones, rebeldías en contra de Dios, y sin embargo, la clemencia y la misericordia de Dios siempre estuvo para con ellos. Si en primer lugar vimos el carácter de Dios, y en segundo lugar comprendimos la misericordia de Dios, en tercer lugar tenemos que ver también el compromiso de Dios. En el Salmo 106, de los versículos 40 al 48, notamos precisamente esta actitud de parte de Dios para con su pueblo. Charles Spurgeon dijo que cada vez que Dios actuaba con justa ira y con justa disciplina, él expresaba que la ira extrema hacia su propio pueblo era solamente una llama temporal, pero su amor ardía para siempre como la luz de su propia inmortalidad, como diciendo, es verdad, Dios tenía que efectivizar o ejecutar su disciplina hacia un pueblo desobediente, pero nunca el amor de Dios se terminaba para con ellos. Es decir, había un compromiso de parte de Dios para con ellos. Se encendió por tanto el furor de Jehová, dice el salmista. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y se acordaba de su pacto con ellos. El salmista concluye expresando tres ideas principales para que todos nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, podamos reflexionar. Contemplar la historia de Israel, que seguramente muchos la conocemos casi de memoria, y especialmente todo lo que fue el derrotero de Israel en el desierto, y de todas las veces en que se opusieron a Dios. Tres ideas podemos tomar entonces en esta mañana. En primer lugar, la advertencia. El furor de Dios es una posibilidad. En segundo lugar, el ánimo, porque nos dice que con toda esa situación Dios miraba cuando estaban en angustia, porque seguramente siempre supo que eran polvo y que por lo tanto el pecado que habitaba en ellos tarde o temprano se manifestaría. Él miraba cuando estaban en angustia. Y en tercer lugar, la alabanza, porque todo esto que el pueblo de Israel vivió sirvió para que el pueblo posteriormente alabara el santo nombre de Dios. ¿Por qué? Porque podían ver el carácter, la misericordia y el compromiso de Dios para con ellos. Es distinto para con nosotros hoy en día, no lo es. Un repaso detallado de nuestra vida es nada más y nada menos que un extenso relato de la misericordia de Dios. Y tal como escuchábamos en uno de los coros de anoche, aquel que dice inmerecedor, cuando comparamos nuestra vida, nuestra existencia con la vida y la existencia del pueblo de Israel, no tenemos menos que decir, sí, Señor, somos inmerecedores como lo fue aquel pueblo en la antigüedad. Pero tu gracia, tu misericordia y tu compromiso se mantienen fieles para con tus hijos en este día. Que al leer este salmo, el último salmo del libro número 4 del libro de los Salmos, podamos detenernos y considerar estos tres aspectos de la persona de Dios, pero también estos tres aspectos del pueblo de Israel, que llevó a que un hombre, muchos años después, escribiera estas palabras y terminara diciendo, aleluya, alabanza a Dios, porque su misericordia ha sido grande para con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en este nuevo día.